estás viendo este video es porque el Señor permitió que hoy estuvieras en ese lugar. Ese es el momento perfecto. ¿Listo? ¿Empezamos? ¿Cuántos quieren escuchar palabra de Dios? Amén, ¿cierto? Vamos a leer la palabra en el libro de Lucas, capítulo 5, versículo 1 al 11. Y hoy he titulado esta palabra, no me bajes de tu barca. ¿Cómo se llama? No me bajes de tu barca. Vamos a leer Lucas, capítulo 5. Dice, aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ella, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro, y echando vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que había hecho, el temor se había apoderado de él y todos los que estaban con él. Esta palabra sé que muchos la han escuchado, otras tal vez no, pero estaba sucediendo algo tremendo en ese tiempo, y era que Jesús empezaba a hacer milagros, estaba haciendo milagros. Jesús en ese momento, por donde iba, sanaba enfermos, echaba fuera demonios. Era una persona diferente, era un líder religioso, digámoslo así, pero era diferente. Las palabras que Jesús decía eran palabras que transmitían paz y transmitían esperanza, ¿sí? En ese tiempo los que hablaban de la palabra de Dios o de la ley o de la Biblia eran los sacerdotes, los fariseos, y ellos lo que hablaban era reglas por cumplir, ¿sí? Ellos decían lo que hay que hacer es esto, hay que ayunar, no hay que trabajar el sábado, no hay que hacer esto, no hay que hacer aquello. Eran puras reglas por cumplir. Pero Jesús era un hombre diferente, ¿sí? Jesús empezó a mostrar algo diferente. De repente los que se encontraban con él, un paralítico se levantaba, ¿sí? Un endemoniado era libre, ¿sí? Y claro, al ser el hombre diferente de la época, el que no hablaba solo de los mandamientos, sino que dice la palabra que cuando Jesús hablaba como el que tiene autoridad, ¿sí? O sea, la gente sentía en su corazón que algo les estaba redarguyendo, ¿sí? Era una persona diferente. Si Jesús fuera el influencer de la época, digámoslo así, si tuviera redes sociales, si tuviera Facebook, Instagram en ese momento, tendría muchos seguidores, millones de seguidores. ¿Usted se ha puesto a pensar si Jesús viniera en este tiempo, cómo sería? Algunos dirían no, pero o sea, se lo imaginan de una manera religiosa. Pero créame, si Jesús estuviera en este tiempo, también tuviera Facebook, también tuviera Instagram, también tuviera su canal de YouTube, ¿sí? Y tuviera millones de seguidores. ¿Por qué? Porque el Señor siempre quiere llegar hasta lo último, hasta donde está. En ese tiempo, cuando Jesús estaba, los fariseos y los escribas, los doctores de la ley, menospreciaban a mucha gente, ¿sí? ¿Por qué? Porque de pronto no los veían que ellos ayunaran como ellos,
no los veía que se vistieran como ellos. Pero Jesús es diferente, ¿sí? Jesús primero viene a tu corazón, viene a tu vida, y Él es el que te ayuda a cumplir los mandamientos. Amén. Él es el que te ayuda a vencer lo que tú no puedes vencer, ¿sí? Por eso hoy el Señor me regalaba, en estos días me regalaba esta palabra en mi tiempo de devocional, y el Señor ponía en mi corazón hablar acerca de la importancia de que en nuestra barca, en la barca de la vida, en lo que nosotros hacemos, siempre esté Jesús, ¿sí? Porque fíjese, aunque Pedro era una persona muy responsable, ¿sí? Pedro estaba trabajando duro, era una persona que trabajaba duro. No crea usted que para uno trasnochar, por lo menos a mí no me gusta trasnochar. ¿A cuánto les gusta trasnochar? A mí no me gusta trabajar de noche, ¿sí? Prefiero madrugar para empezar a trabajar que pasar toda la noche trabajando. Pero póngase usted a pensar, ¿por qué Pedro estaba pasando toda la noche trabajando? Algunos dicen que era porque es el momento en que los pescaditos están más quieticos y no hay tanta bulla y se puede pescar, ¿cierto? Pero aún así es difícil trabajar de noche, es difícil. Pero tal vez por el mismo compromiso que él tenía en su casa, con su familia, pues Pedro estaba trabajando. Era una persona, por eso puedo decir que Pedro era una persona responsable, así como usted y yo, ¿cierto? Somos responsables, somos organizados, somos enfocados, queremos llevar el sustento para nuestra casa, queremos estar bien, comprarnos lo que necesitamos. Bueno, así estaba Pedro, trabajando duro en la noche, tratando de pescar, ¿cierto? Pero en ese momento había un hombre tan famoso, famosísimo, que era Jesús. ¿Y qué pasaba? Pedro tal vez de pronto lo había escuchado, porque Andrés, su hermano, ya estaba andando con él. Y tal vez en algún momento Andrés le diría: mire, mi hermano, yo le quiero presentar a alguien, ¿sí? Alguien que, así como cuando antes lo invitaban a la iglesia, mire que vamos a la iglesia, que allá hay una palabra diferente. Vamos a la iglesia, que de pronto allá el pastor ora por usted, y usted, cuando eso no venía, por estar ocupado. O tal vez usted, ya siendo cristiano, su pastor o su líder le dice: mire, congréguese más, venga a los beas, venga al grupo bíblico. Y de repente usted dice: no, pero es que como usted es tan responsable, dice: no, es que tengo que trabajar, ¿sí? Tengo que estar ocupado, tengo que estar ahí. Y eso le pasaba a Pedro. Aunque Jesús era famoso, Pedro estaba ocupado, ¿sí? Aunque Jesús era un influencer en ese tiempo, él estaba ahí, en su cuento, ¿sí? No estaba haciendo nada malo, no piensen que Pedro estaba en pecado. Ah, mírenlo, ahí estaba Jesús, influencer, vean, una foto para el Face. Pero Pedro estaba en su ocupación, ¿sí? Una situación muy parecida a la que nosotros a veces vivimos. Y resulta de que pasa toda la noche y no pesca nada. Está frustrado, está afligido, ¿sí? ¿Sabe? A veces yo me he dado cuenta de que una de las causas del mal genio en la vida de una persona es que está frustrado, ¿sí? Si usted es una persona que le han dicho: pero usted sí es mal geniada, o usted sí es de temperamento fuerte, póngase a pensar. Si la gente le ha dicho eso, o usted mismo ya se ha dado cuenta, ¿no le ha pasado que usted se levanta de su cama y todo le fastidia, todo le irrita, todo le da enojo? Puede ser que haya una frustración en su corazón. Yo me he dado cuenta de eso. Cuando uno está frustrado por algo que uno quiere que le salga bien y no le sale bien, uno se llena de enojo y de ira. Y muchas veces los que, como decimos por ahí, pagan el pato son nuestros familiares, ¿sí? Una vez llegué a mi casa y había alguien que tenía que cumplir un compromiso conmigo y no lo cumplió. Y ya estaba desde hace rato en ese tema.
Entonces me llené de mucha ira y de mucha frustración porque yo quería que esa persona cumpliera ese compromiso conmigo. Era su responsabilidad, era lo que había y yo necesitaba eso. Y llegué tan frustrado a la casa. Mi mamá me sirvió la cena y yo empecé a comer, pero con ese enojo y esa ira. Y en ese momento mi mamá se queda mirándome, normal, mirándome comer, como una mamá mira a su hijo. Pero de la frustración que yo tenía, le dije, pero ¿por qué me mira? Déjeme comer en paz. Así le dije, con enojo, con ira. Déjeme comer en paz. Y ella volteó, no me estaba diciendo nada, pero yo tenía la frustración en mi corazón. ¿Sí? Yo tenía esa ira. Y ella fue la que vino a recibir lo que no merecía. En ese momento seguí comiendo y a mí me pasa algo cuando me da ira, me da sueño. Entonces yo prefiero descansar, ¿sí? Irme a dormir. Bueno, como era la noche me acosté a dormir y al otro día cuando empecé a orar, cuando empecé mi devocional, el Espíritu Santo me dijo, nunca más vuelva a tratar a su mamá así. Hoy vaya y pídale perdón y abrácela, porque ella no tiene la culpa, ¿sí? Y listo, terminé de hacer mi devocional y ella toca mi puerta, me lleva al café y en ese momento la abracé, le pedí perdón y se puso a llorar. Bueno, se imaginarán cómo estaba de herida, ¿sí? Y a veces nos pasa eso, ¿sí? Le pedí perdón, le dije, mami, la verdad, la culpa no es suya, no era porque usted me estuviera mirando que yo estaba cenando. La verdad, la culpa es que, bueno, y le conté, ¿sí? Me desahogué ahí. Pero sé que estoy contando esto porque el Espíritu Santo le está hablando a alguien, ¿sí? Alguien que está aquí o alguien que está en la virtualidad, ¿sí? Hay muchas cosas en su corazón que lo frustran, ¿sí? Cosas que usted no ha podido lograr. Y eso hace que usted sea una persona que se llena de enojo, ira, que tiene de pronto malas relaciones. ¿Sabe que ahorita estamos discipulando a una persona que trabaja todavía en un taller, es como una fábrica de cauchos? Y esa persona le decían el gruñón, ¿sí? Es muy buen trabajador, pero el jefe prefiere tenerlo por allá escondido porque muchas veces llegan los clientes y se los espanta o se los espantaba porque no tenía la paciencia, ¿sí? Y usted sabe que a veces hay clientes que, Dios mío, ¿sí? Este color, no, mejor este color, pero si lo tiene así y no sé qué así, claro. Y una persona que esté frustrado en su corazón con algo, explota, ¿sí? Y sabe que esa persona, él mismo decía, no, es que a mí me tienen atrás porque yo no le tengo paciencia a los clientes. Lo que yo no entendía era por qué no lo habían sacado, pero bueno. Pero Dios tuvo misericordia y en este tiempo está siendo discipulado, muy pronto se va a bautizar. Y de repente estaba orando por él en el grupo y el Señor el Espíritu Santo me lo mostraba a él cuando era un niño y yo hasta ahora lo estoy conociendo, ¿sí? Me lo mostraba cuando era un niño y empecé a orar por él y le dije, ¿qué pasó cuando usted era niño? Y entonces se quedó mirando y me dijo, ¿y usted por qué sabe eso? Yo le dije, no, yo no sé nada, simplemente le estoy diciendo lo que Dios me está mostrando. ¿Qué le pasó cuando estaba niño? ¿Qué pasó con su papá? Porque Dios me mostraba algo del papá. ¿Qué pasó con su papá? Y este hombre se quedó pasmado, se puso blanco y dijo, usted no sabe lo que yo viví con mi papá. Dijo, mi papá fue el peor padre que haya sobre la tierra y tengo que contarle, me dijo. En estos días nos sentamos bien y le cuento todo lo que me pasó cuando era niño. Entonces yo le dije, esa es la causa de su mal genio, de su comportamiento, ¿sí? Y sabe, el Espíritu Santo nos quiere revelar la raíz de nuestros problemas, ¿sí? A veces lo que uno está viviendo, el comportamiento que uno tiene, es porque algo sucedió en la niñez, ¿sí? Algo le dijeron. Mire, yo quiero decirles algo, yo siempre cuento ese testimonio en todos lados. Ustedes aquí están viendo un milagro, porque cuando yo conocí a Dios,
y el Señor empezó a hablarme y hablarme. Yo quería predicar, yo quería hablar, pero a mí esto me daba miedo. Pararme aquí y que usted estuviera viéndome así como me está viendo, para mí eso era el terror más grande. Y yo sé que para algunos eso es una bobada, porque hay gente que para ellos es fácil hablar en público, yo no. ¿Sí? ¿A cuánto les da miedo hablar en público? Levánteme la mano. ¿Sí? ¿Y sabe qué? Todo eso sucedía porque cuando era niño yo tenía mucha baja autoestima. Por ser bajito, a mí me hacían bullying en el colegio. Y en ese tiempo uno tenía que aguantárselo. Sí, no es como ahora que medio le dicen algo, ay mamá, y el Ministerio de Educación y no sé qué. No, en ese tiempo me decían enano, Goliat, poco de cosas. Y yo tenía que aguantarme eso. Y recuerdo una herida grande que me hizo una vez un compañero porque nos reunimos para hacer un trabajo en la tarde. Y de paso ese compañero era bien inteligente, era de los mejores del salón. Y resulta de que nos reunimos en la casa de él para hacer ese trabajo. Y cuando voy llegando, llegué y toco la puerta. Y él abre la puerta y dice, es William. Y ¡pum! Me la cerró. Así, en la cara. O sea, un acto de menosprecio. Que mire, yo llegué, inmediatamente yo sentí que el corazón se partió en dos. Fue una herida tan grande que eso aún aumentaba más mi baja autoestima, mis temores, ¿sí? Y cuando conozco de Dios, recuerdo que una de las primeras palabras que Dios me dio, un siervo de Dios me abrazó y me dijo, Dios te bendiga, campeón. Me dijo así. Que alguien me dijera campeón, eso empezó a sanar mi corazón. Y así es como Dios te ve, como un campeón, como una campeona, ¿sí? Así es como Dios te ve, como una persona que puede lograr. Dale un aplauso al Señor. Yo sé que ahí en la virtualidad hay alguien que se siente menospreciado, ¿sí? Y yo quiero hablarle directamente. Aquí hay alguien que un día pensaba que no podía estar en este lugar, que no podía hablar en público. Incluso, ¿sabe qué pensaba? Yo pensaba que era lo que yo sé que ustedes lo han escuchado, uy no, yo soy muy salado, a mí nada me funciona, ningún negocio me funciona. Eso pensaba yo. Cuando yo conozco de Dios y el Señor me habla de tener empresa, eso para mí era nuevo. Porque yo siempre pensé en ser un empleado y en suplir las necesidades de la casa. Mas nunca me imaginé que iba a tener una empresa, que iba a influenciar tanta gente, que iba a haber tanta bendición, que iba a ser de bendición para otros. Eso yo nunca lo imaginé, ¿sí? Imagínense, Pedro, ¿qué iba a pensar en ese momento lo que le iba a suceder? ¿Qué iba a pensar? Que se iba a encontrar al dueño de la vida, al Todopoderoso, al que tiene la solución en su mano. ¿Sí? Dios tiene la solución que usted necesita, Él la tiene en sus manos. Amén. Él tiene lo que usted necesita. ¿Sabe qué es lo que pasa a veces? Que no estamos preparados para recibir algunas cosas. Porque nos pasa como los niños. Cuando un niño le pide al papá, deme 10,000 pesos, un niño de 5 o 6 años. Usted no le va a dar esos 10,000 pesos a veces. A veces no estamos preparados para eso, ¿sí? A veces Dios tiene que pasarnos por un proceso para prepararnos, para que podamos administrar sus bendiciones, ¿sí? Mire, cuando yo estaba trabajando en una empresa y ya Dios empezó a hablarme de tener empresa, entonces, yo no sé si a usted le ha pasado, uno empieza a soñar y a soñar. Y recuerdo que me acostaba a dormir y no podía dormir porque empezaba a soñar vendiendo mis productos, fabricando, yo fabrico ropa, y entonces me soñaba exportando, mejor dicho, hice negocios allá en Estados Unidos, allí en un sueño, ¿no? Hice negocios con China, eso le vendía a China, le vendía a Estados Unidos, mejor dicho, yo soñaba exportando, haciendo una cosa y otra. Y venían momentos en los que ya quería salirme del trabajo donde estaba.
de la fábrica donde estaba trabajando. Pero venía una palabra que está en Proverbios, no recuerdo bien dónde está en este momento, pero dice: no te afanes por enriquecerte, sé prudente, desiste. ¿Sí? Porque a veces todos nosotros lo queremos rápido, y más en este tiempo, todos queremos que sea ya. ¿Sí? Pero si Dios te ha dado una promesa, yo quiero decirle algo, esa promesa se va a cumplir. Pero se va a cumplir en el tiempo del Señor. Dígale al Señor, cuando usted esté orando, no le diga tal vez: Señor, pero ¿por qué no se ha cumplido esta promesa? No, dígale: Señor, prepárame, enséñame, para que en el momento del cumplimiento yo pueda administrarla y pueda disfrutarla como tú quieres que yo la disfrute. ¿Sabe por qué? Porque hay gente que tiene muchas cosas pero no lo disfruta. ¿Sí? Hay gente que tiene todo en la vida, pero no lo sabe disfrutar. Entonces no se trata de lo que tenga o no tenga, ¿sí? Se trata de que uno realmente tenga el corazón preparado para que así sea lo poco que tenga, usted lo pueda disfrutar y pueda darle gracias al Señor. Amén. Entonces Pedro estaba viviendo eso, y de repente, además de que tiene un mal día, alguien le pide que le preste la barca. Eso es como cuando usted está teniendo un mal día y alguien le dice: venga, necesito que hoy me colabore en esto, vaya y me ayude a decorar, vaya y me ayude a hacer, o necesito una ofrenda, o necesito, y usted teniendo un mal día, y usted dice: Dios mío, ya, ¿con qué ánimo hago eso? Si estoy teniendo un mal día y todavía el pastor me llama que si vaya y predique en tal parte, o vaya y haga algo, mire que le esta persona, y usted: Dios mío, Señor. Pedro tuvo no un mal día, sino una mala noche, y más encima Jesús le dice que le preste el instrumento que él utilizaba para su trabajo, que era la barca. ¿Qué representa la barca para Pedro? Representa eso. Representa el instrumento, ¿cierto? Representa, ¿qué más representa? Lo más valioso que tenía tal vez en ese momento, de lo que dependía su sustento diario, ¿sí? Todo eso representa su principal herramienta, su fuente de ingreso, su profesión, en lo que él se había preparado, etc. Y él, pues muy amablemente, le presta la barca, sin saber que iba a ser el maestro, pero bueno, y sin saber de que ese día, ese préstamo, esa obra de caridad que estaba haciendo, le iba a cambiar su vida. Yo quiero decirle algo: servirle a Dios es un privilegio, ¿sí? ¿Sabe por qué? Cuando usted le sirve a Dios, la unción pasa primero por su vida, ¿sí? Dios quiere, por ejemplo, hablarle al pueblo, o Dios quiere bendecir a alguien, primero el Señor lo trae sobre el siervo de Dios, ¿sí? Primero el Señor revela la palabra al siervo de Dios, ¿sí? Primero el Señor bendice a aquel que se ha dispuesto a servirle, y ya después la bendición la imparte hacia los demás. Porque aquí hay alguien que le ha dicho al Señor: Señor, ¿tú sí me estás llamando a servir? Y hoy el Señor le dice: sí, te estoy llamando. Y lo que nunca habías podido lograr, lo vas a poder lograr sirviendo. ¿Sí? Si ese es usted, hoy este es el momento para que usted le entregue su vida al Señor y le diga: Señor, yo quiero servirte. ¿Sí? Dios te está llamando a servir, pero tal vez te da miedo, y eso nos pasa a todos. Nos da miedo poner nuestra vida al servicio del Señor, ¿sí? Nos da miedo porque de pronto vamos a tener que dedicar más tiempo, porque vamos a tener que dedicar más recursos, ¿sí? Pero el Señor te dice: no tengas miedo, no tengas temor, porque te voy a bendecir. Y vas a ver las bendiciones que nunca antes habías podido ver en tus fuerzas, porque van a ser ahora en mis fuerzas, dice el Señor. Cosa que ojo no vio, ni oído oyó, son las que Dios tiene preparado para aquellos que le aman y le sirven con todo el corazón. Así que Pedro le entrega y le presta esa barca a Jesús, ¿sí? Y en esa barca se sube el maestro. Y mire lo que sucede. 4 cosas suceden cuando usted permite que Jesús ingrese a su barca.
Suceden 4 cosas. Una, ¿qué empezó a suceder en ese momento? Dice que Jesús empezó a predicar, a hablarle a la multitud. ¿Y sabe qué sucede cuando Jesús está subido en tu barca? Siempre vas a tener palabra de vida en ti. Siempre va a haber una palabra. En estos días alguien me llamaba. Él se separó de su esposa. Y me llamó como a las 12:30 más o menos de la noche, llorando. Y cuando él me empieza a llorar, que cuando uno de hombre llora, déjeme decirle, ¿no? Con sentimiento también, con toda. Y este hombre llorando me decía, y mientras él me estaba contando y mientras él estaba llorando, ¿sabe qué? Yo dije entre mí, Señor, ¿y ahora yo qué le digo? ¿Qué le digo, Señor? Porque yo pues no soy casado. Y él pues en un proceso de matrimonio, separado. Pues yo no tengo la experiencia de matrimonio, pero sí tengo al Espíritu Santo. Y Él es el mejor consejero. Y mientras Él me estaba contando, yo no sabía qué decirle. Y Señor, ¿qué le digo? O sea, y en ese momento Dios trae la palabra de revelación. Y le digo esto, esto y esto, de parte de Dios. Cuando Él terminó de orar, de hablar, y el Señor me dice, ore por Él, oramos. Y él dice, oiga, yo nunca había pensado que esto se podía solucionar de esta manera. Y yo le dije, no, yo tampoco. El que lo reveló es el Señor, ¿sí? Es el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando Jesús está caminando, cuando Jesús está en tu barca, siempre va a haber una palabra de vida. Siempre va a haber una palabra de revelación. Mire, no siempre las cosas se solucionan con dinero o con cosas materiales. A veces con simplemente una palabra, esa palabra hace milagros, ¿sí? Tal vez usted está pasando por un problema, ¿sí? Alguien por este lado está pasando por un problema y tiene que ir a hablar. Vaya, pero antes de ir a hablar, dígale al Señor, Señor, dame las palabras correctas, ¿sí? Dame las palabras correctas y usted tiene que ir a solucionar ese problema, pero va a ir hablando con la palabra de Dios. Amén. Cuando Jesús está en tu barca, usted va a tener una palabra de vida. Usted va a tener una palabra de revelación, ¿sí? Cuando mi pastor me dice, hace como 15 días, 20 días que me correspondía predicar la palabra. Y en este tiempo el Señor me ha permitido estar más conectado, más metido. Y la verdad tengo como 10 palabras ahí. Yo le decía, Señor, ¿de qué hablo? ¿Sí? ¿De qué hablo? Muéstrame. Pero ¿qué me gusta? De que hay palabra constante, ¿sí? De que hay una revelación constante, ¿sí? Y eso es muy importante en nuestra vida, es que nosotros tengamos siempre una revelación de la palabra de Dios. Usted y yo cada mañana necesitamos tener una revelación de la palabra de Dios, porque solamente la palabra de Dios es la que puede transformar las circunstancias, los corazones, ¿sí? Solamente la palabra de Dios es la que puede hacer que lo que no existe se haga realidad. Amén. Mire lo segundo que sucede cuando Jesús está en nuestra barca. Dice que encuentra uno dirección y consejo. ¿Qué le dijo Jesús a Pedro? Boga mar adentro. Vámonos hacia adentro. Y yo creo que Pedro se sorprendió, ¿cierto? Pedro se diría, pero Señor, bueno, incluso se lo dijo, Señor, yo toda la noche he tratado de pescar. Yo soy el experto. Imagínense Jesús, Pedro dándole consejo a Jesús. Yo soy el experto, ¿sí? Es que yo sé cómo es que se pesca. Y a veces uno quiere darle consejos a Dios, ¿no? A veces uno quiere decirle al Señor, Señor, pero es que yo ya lo he intentado de esta manera y eso ya no se puede. Y Dios diciéndole a uno, siga, vaya, hable, ¿sí? Vaya y hable que le va a salir ese negocio. Vaya y hable, muestre su producto, ¿sí? Muestre que de pronto usted se sorprende. Si Dios está con usted, le van a hacer miles de pedidos. Vaya, muéstrelo, créale a Dios, déjese direccionar por Él, ¿sí? Eso es lo que Jesús le está diciendo a Pedro, boga mar adentro. Entonces mire, cuando Jesús está en nuestra barca, siempre vamos a encontrar dirección, siempre vamos a encontrar una ruta que seguir,
Porque yo sé que a usted le ha pasado, que a veces no sabe ni qué hacer. No, es que ya no sé ni qué hacer, Dios mío. Ahorita alguien me escribía y hay una persona que está en la clínica y la hija de la hermana de ella me decía, es que mi mamá dice que ya no sabe ni qué hacer porque no mejora. ¿Sí? Y a veces uno no sabe ni qué hacer. Hace 2 años yo tuve a mi mamá hospitalizada. Ella tuvo cáncer de seno. Ya lo tenía avanzado. El médico le había dicho que había que quitárselo, que tocaba hacerle quimioterapias y quitarle el seno. Además de eso tenía unas úlceras. Se le abrieron unas llagas grandísimas. Y yo también llegué a un momento en que yo ya no sabía ni qué hacer. Porque ¿sabe qué? Oraba y no pasaba nada. ¿Sí le ha pasado a usted eso? Que ora y no pasa nada. Aparentemente, ¿no? Y no pasaba nada. Y el Señor me regaló el Salmo 30. Cuando ya prácticamente nos estábamos despidiendo de mi madre allá en la clínica, el Señor me regala el Salmo 30. Y el Señor me decía, todos los días cuando vaya a visitarla, a hacer el turno, todos los días va a declarar el Salmo 30. Fíjese la dirección que el Señor me estaba dando. Con ella le va a hacer repetir el Salmo 30, todos los días. Y eso hice. Todos los días llegaba, bueno mami, vamos a leer el Salmo 30. Llegaba mi turno de las 8 de la mañana. Y ya a las 6 de la tarde cuando salía de mi turno, antes de salir, declarábamos el Salmo 30. ¿Sí? Así como cuando el Señor le dijo a su siervo, a Josué, le dijo que declararan, que dieran 7 vueltas en el muro, ¿sí? Y que en la última vuelta pegaran un grito. Qué locura, ¿cierto? Qué vaina tan extraña. Si el Señor les hubiera dicho, no, agarren unas porras grandes y entre todos los hombres empiecen a darle porra, eso es lo más lógico, lo que uno quisiera hacer. Pero el Señor le dijo, van a dar 7 vueltas y a la última vuelta van a gritar duro y van a hacer tocar las trompetas. Dice que los muros cayeron, ¿sí? Y así son las estrategias de Dios. Cuando Jesús está en tu barca, Él le muestra y le da consejo y le dice qué es lo que tiene que hacer, ¿sí? Amén. El punto 3 dice que cuando Jesús está en tu barca, tus fuerzas son renovadas. ¿Por qué? Fíjese que usted cree que Pedro no estaba cansado. Pedro estaba cansado. Pedro ya estaba... ¿Cómo termina usted cuando ha tenido una mala noche? ¿Sí? Agotado, cansado, cuando uno no duerme bien. Pero aún cuando Jesús le da la palabra, Pedro dice, bueno Señor, aunque sea, pero en tu palabra voy a echar la red. Sus fuerzas fueron renovadas, ¿sí? Cuando Jesús está en tu vida, en tu barca, ¿sabe qué? Usted se vuelve un superhéroe, usted se vuelve Superman. Sus fuerzas son renovadas, ¿sí? Usted puede hacer lo que no se imaginaba hacer. Y el cuarto y último punto dice que Pedro vio lo sobrenatural. Cuando Jesús está en tu barca, tú vas a ver lo sobrenatural, ¿sí? Lo que nunca se imaginaba que usted pudiera ver, lo va a ver. Amén. Entonces, tal vez yo hoy podría estarle hablando acerca de la última estrategia para prosperar, ¿sí? Hoy podría decirle, no, mire, la última estrategia es en las redes sociales, esto y aquello. O tal vez hoy podría estarle hablando acerca de principios para ser más santo, ¿sí? Reglas por cumplir. O tal vez hoy le podría estar hablando del precio que hay que pagar para ser líder o ser pastor o para tener la unción. O tal vez podría estarle hablando de cómo orar para ver los milagros. Pero ¿sabe qué? Esto no es lo más importante. Todo esto que le acabo de nombrar son simplemente frutos o son simplemente consecuencias de que Jesús esté en nuestra barca, ¿sí? Eso son cosas que pueden suceder porque a veces nos enfocamos en los resultados, en el milagro, pero olvidamos al hacedor de milagros. ¿Por qué le puse este tema a la charla? No me bajes de tu barca. Porque a veces nosotros bajamos a Jesús de la barca, ¿sí?
Nos volvemos expertos en orar, nos volvemos expertos en tal vez hacer cosas, nos enfocamos, nos volvemos expertos en no sé, en cómo prosperar, en cómo hacer tal cosa. Pero bajamos a Jesús de la barca. Nos olvidamos de pasar tiempo con Él y en silencio tan solo escuchar su voz. Tan solo decirle, Señor, yo tengo estos planes, estos proyectos, pero tú sí quieres que yo lo haga. ¿Sí? Yo sueño con esto, pero este sí es el propósito tuyo para mi vida. ¿Sí? Me gusta esta persona, pero ella sí es la persona que usted tiene para mí. ¿Sí? Voy a empezar a trabajar en ese negocio que se ve bueno, pero ese es el negocio que usted quiere que yo tenga. ¿Por qué no? Pues allá hacen algunas cosillas, torcillas, pero no importa, Señor, yo no me voy a meter tanto en eso. Pero Jesús está en ese lugar. Jesús quiere que tú estés ahí. Entonces a veces uno por el afán o por querer ver los frutos o por querer ver algo, uno baja a Jesús de la barca. Ay no, Señor, ya no lo necesito. Y no es que se lo diga así, ¿no? Pero sí, ya dejó de pasar tiempo con Jesús. ¿Sí? Ya dejó de dedicarle tiempo a la palabra. Ya entonces, ya usted sabe qué hacer. Ya usted se levanta. Ya, bueno, Señor, que este día sea bendecido. Padre, declaro que sea bendición. Amén. Pongo todo en tus manos, Señor. Y que si es la voluntad de Dios, pase lo que va a pasar y si no. Pero no se sienta a ponerle atención a Jesús, a lo que Él quiere que tú hagas. Entonces, hoy como conclusión, quiero decirle que el Señor nos está haciendo un llamado. No me bajes de tu barca. No me saques de tu vida, porque incluso quiero decirle algo. Usted puede estar viniendo a la iglesia y Jesús no está en tu barca. ¿Sí? Incluso usted puede estar haciendo muchas cosas, sirviendo, pero Jesús no está ahí montado en su barca. ¿Sí? Puedes estar haciendo incluso cosas incorrectas en lo oculto. Nadie lo sabe porque tú no lo cuentas. Jesús no está probando eso. Jesús no está en esa barca. Entonces, hoy vamos a volver a decirle al Señor Jesús, quiero que ingreses a mi vida, quiero que ingreses a la barca de mi vida. Y quiero decirle a los que están en la virtualidad, dile a Jesús, Señor, otra vez quiero que estés en mi barca. ¿Sí? Quiero que oremos, que cerremos nuestros ojos ahí un momento y vamos a hacer esta oración. Los que están en la virtualidad también, por favor, vamos a hacer esta oración. Y va a decir, Señor Jesús, yo te doy gracias por hablarme en esta hora. Señor Jesús, perdona mis pecados. Perdóname, Señor, porque he andado tanto tiempo sin tenerte en mi vida. Hoy reconozco que soy pecador. Hoy reconozco que te necesito. Te acepto en mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Anota mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca jamás. Señor Jesús, a partir de este momento quiero que me regales la presencia del Espíritu Santo. Quiero, Señor, que a partir de este momento tú dirijas mi vida. Quiero, Señor, que a partir de este momento me indiques a dónde debo de ir. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.